Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Aquí de regreso con un nuevo video tutorial en el cual estaré enseñando a actualizar la BIOS de su PC realizando unos sencillos pasos. Antes de empezar con este tutorial, como siempre, pues les invito a que pasen por mi canal, se suscriban que es gratis, activen la campanita de notificaciones y serán uno de los primeros en ver mis video tutoriales. Sin nada más que decir, vamos a empezar con este tutorial. Los vamos a ir a nuestro navegador y vamos a descargar el siguiente programa. El programa se llama CPU-Z. Vamos a escribirlo y la primera opción vamos a dar un clic para poder descargar este programa. Vamos a ir donde dice Setup. Vamos a bajar un poco y vamos a dar donde dice Download. Vamos a dar en mostrar y aquí lo único que lo resta es hacer de instalar. Ustedes lo que van a hacer es instalar. Voy a cerrar esto. Voy a dar en aceptar, next, instalar y listo. Damos en finalizar. Los cerro esta ventana, cerramos y nos queda el acceso directo del programa. Vamos a dar doble clic, damos en sí y comenzará a cargar todo lo que tiene su PC. Como ustedes ven, aquí me muestra el CPU y nosotros vamos a ir donde dice My Book y los vamos a ir donde dice, aquí en esta parte donde dice la BIOS. En mi caso yo tengo la más reciente, que es la 1204 del 2014. Entonces nosotros, para poder ver el modelo de nuestra placa madre, es esta que ustedes miran en pantalla, que dice modelo P8, y entonces los vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir P8 H61-MLXR2.0. ese es el modelo de mi placa que ustedes miran en pantalla. Vamos a minimizar esto y me sale la primera opción, que es de la marca Asus. Una vez que estemos aquí, los vamos a ir donde dice soporte, bajamos un poco y vamos a ir donde dice controladores, bajamos un poco, aquí los pone Drive y Tools. Nosotros vamos a irnos donde dice BIOS y Firmware. Vamos a bajar, vamos a desplegar donde dice mostrar todo. Aquí les mostrará todas las versiones de las BIOS que hay. Yo voy a actualizar a la más reciente, en mi caso la 1204. Entonces lo único que lo resta es dar en Download. Y como ustedes ven, los descarga un archivo comprimido en WinRAR. Vamos a cerrar ya la ventana esta y vamos a ir donde dice mostrar carpeta. Y como ustedes ven, está aquí. Vamos a seleccionar, clic derecho, vamos a dar en cortar. Voy a cerrar todo esto. Damos clic derecho y pegar. Está aquí. Vamos a extraer, clic derecho y extraer. Esto ya no nos sirve, damos en eliminar y nos queda el archivo, como ustedes ven, en .cat. Ahora lo que nos resta es tener una memoria USB y vamos a introducirla. Como ustedes ven, ya me detectó. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro PC y aquí está la memoria, que es de 4 GB. Vamos a dar clic derecho y vamos a dar en formatear. Antes de formatear, pues hagan una copia de lo que tengan en la memoria USB y luego lo formatean. Vamos a dar en restaurar valores predeterminados y aquí le pueden poner un nombre. Yo voy a poner Hugo, lo voy a dejar así y doy en iniciar. Damos en aceptar, y cerrar. Ahora minimizamos esto y vamos a copiar el archivo de la BIOS, cortar y vamos a introducirlo en nuestra memoria, pegar. Listo, ya lo tenemos aquí. Como ustedes ven, es un archivo .cat, por decir cap. Cerramos y listo. Esto cerramos
Y ahora lo único que lo resta es reiniciar nuestro PC y ahora estaremos grabando con una cámara para poder que ustedes puedan visualizar cómo se realizan los pasos correspondientes. Listo, como ustedes ven, pues estamos aquí en nuestra PC. Ahora vamos a reiniciar. Vamos a inicio y vamos a ir donde dice reiniciar. Antes de reiniciar, ustedes tienen que presionar las teclas dependiendo de su PC. Yo en mi caso tengo que presionar la tecla suprimir. En otros PC puede ser escape, F2, F1 o F9. Yo en mi caso es suprimir. Entonces yo doy en reiniciar. Aquí se va a reiniciar mi PC y vamos a esperar un momento y ahora vamos a dar en suprimir. Como ustedes ven, ahí me pone la marca Asus y aquí me dice que presione la tecla escape o suprimir o F2. Una vez que estemos en la BIOS, lo que los vamos a ir es ahora a configurar nuestra memoria USB para que pueda arrancar con el archivo que nosotros hicimos de ponerlo. Entonces los vamos a ir donde dice Advanced Mode, damos un clic y damos en OK. Listo, aquí los muestra varias pestañas, los vamos a ubicar donde dice Tool. Y como ustedes ven, aquí los muestra 3 pestañas y vamos a seleccionar la primera pestaña que dice Asus Flash 2 utilidades. Aquí como ustedes ven, los muestra 2 archivos. En mi caso yo voy a seleccionar el que está aquí, que lo descargué, que terminaba en .cat. Vamos a seleccionar. Voy a dar un clic. Y aquí me dice que va a hacer de instalar la BIOS. Y damos en OK. En este caso, como yo ya tengo actualizada la BIOS, yo ya la actualicé anteriormente. Ustedes pues lo único que hacen es dar en OK. Como ustedes ven, el proceso ya está hecho porque yo ya la actualicé anteriormente. Pero en este lado donde yo estoy moviendo el mouse, aquí les pondrá la versión que ustedes tienen. Les pondrá el año. Y en la parte de aquí abajo les pondrá la versión que ahora van a actualizar. Y la versión de la última BIOS que ustedes han descargado. O sea, aquí estará la versión anterior y acá abajo les mostrará la versión nueva. Entonces aquí dice que se ha aplicado los cambios correctamente y tenemos que reiniciar nuestro PC. Damos en OK. Esperamos un momento. Aquí tiene que hacer un proceso. Como ustedes ven, yo no estoy pausando absolutamente nada, sino estoy haciendo que corra nuestro PC. Y vamos a esperar. Como ustedes ven, aquí me dice que va a iniciar Asus. Y ahora lo único que lo resta es presionar la tecla F1 para poder ya configurar nuestro arranque de nuestro sistema operativo. En mi caso yo tengo que configurar. En su caso, si es que es otra PC, pues automáticamente se reiniciará. O si no, también tiene que configurar para que arranque la BIOS correctamente, o sea, su PC. Entonces en mi caso los dice que presionemos la tecla F1 y lo único que lo resta ya es configurar el arranque de nuestro sistema operativo correctamente. Los vamos a ir donde dice Boot Menú y como ustedes ven, lo está 3 opciones. En mi caso, esta es la de la memoria USB y este es del disco de estado sólido que voy a seleccionar. Voy a dar un clic porque ahí está el sistema operativo y una vez que nosotros apliquemos estos cambios, automáticamente ya nuestro PC pues se reiniciará correctamente el sistema operativo. Entonces vamos a dar un clic y aquí automáticamente ya
reiniciará el sistema operativo que nosotros tenemos instalado en nuestra PC. Vamos a esperar un momento y como ustedes ven ya está cargando ya nuestro sistema operativo. Listo, ya cargó. Y ahora lo único que nos toca es ya reiniciar pues nuestro PC. Y como ustedes ven, automáticamente ya se ha instalado la BIOS correctamente. Vamos a visualizar. ¿Se acuerdan que cuando descargué era la versión 12.0? Y vamos a abrir el programa que hicimos de instalar. Vamos a abrir, doble clic, damos en sí. Y aquí ustedes se darán cuenta que han actualizado la BIOS correctamente. Entonces se van a ir donde dice My Book. Y aquí donde dice BIOS van a ver la versión que tenían anteriormente y la nueva versión. Yo en mi caso instalé la 12.04 del día, la última que es la del 2014. Esta es la última actualización que yo he realizado. Entonces así ustedes comprobarán si han hecho correctamente. Y listo, espero pues te haya servido este tutorial. Si te sirvió, me dejes un like, comparte este vídeo con tus amigos y estaremos más adelante con un nuevo video tutorial. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.